Buenas, Dios me les bendiga grandemente. Estamos por aquí primeramente para adorarle y darle la gloria a Dios y para saludarlos a cada uno de ustedes, sabiendo y creyendo que Dios tiene el control de su vida y de la mía, de su familia y nuestra familia. Estamos agradecidos de un día más de vida que nos ha dado nuestro Padre Celestial y estamos contentos porque lo hemos conocido y estamos en sus caminos. Vamos a estar leyendo en primera de Filipenses 27 al 30 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo compórtate de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vayas a verlo o que estés ausente, pueda escuchar respecto a ustedes que están firmes en un mismo espíritu y en una misma alma, venciendo unánimes mediante la fe del Evangelio, y nada perturbando por los que se nos opone, lo cual es una señal de su propia perdición, pero para ustedes es su salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes les es concedido no solamente que crean firmemente en el Cristo, sino también que padezcan por causa de Él, y que soporten la lucha como la que han visto en mí y en la que ahora están enterados que estoy. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos y te exaltamos. Te damos alabanza y la pleitesía a ti, Rey de reyes, Señor de señores. Padre, gracias por un día más de vida que nos has dado. Gracias, Señor, porque enderezaste nuestros caminos, porque nos sacaste del mundo a tu luz, Señor, porque has encaminado nuestras vidas, Señor. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos toda la pleitesía al Rey de reyes, el Señor de señores, al dueño de nuestro corazón y nuestra alma. Gracias, Padre. Padre, que cada palabra que salga de la boca del pastor, Señor, sea tocada, toque el corazón de tu pueblo, toque el corazón cada persona que se conectan por internet, Señor, y que puedan tener la convicción, Señor, que contigo es lo mejor, Señor Jesús, que puedan tener la convicción que vivir para ti, Señor, es agradable para nosotros, Señor. Padre, gracias. Dejamos todo a tu fiel cuidado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Un abrazo fuerte. Bien, qué bueno que podemos saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a los que nos acompañan cada oportunidad que tenemos de transmitir a través de las redes y a través de todo el sistema de la tecnología que nos provee el tiempo presente. Gracias al Señor por su gran amor y por un nuevo día más de vida. Saludamos a todos los que nos han reportado audiencia de las diferentes partes del mundo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde poderosamente, muy especialmente a los que nos ven desde nuestro país natal, Venezuela, de donde tenemos la Iglesia Cristiana sobre la Roca en Maracaibo y también en el Bajo, especialmente a los pastores Leal, que Dios les bendiga poderosamente, y al pastor Colmenares en la municipalidad de El Bajo, San Francisco, que Dios les bendiga poderosamente. También a los que nos ven desde Chile, Argentina, desde Brasil y por supuesto también desde Colombia, desde acá desde los Estados Unidos. Que Dios les bendiga poderosamente. Para nosotros es de sumo gozo poderles servir a través de la predicación de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Bien, hoy Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que quizás lo hemos leído muchas veces, pero que por la providencia divina debemos tomarnos el tiempo para poder analizar, aunque sea muy por encima, porque hay mucho material que podemos quizás desgranar para poder sacarle el provecho, pero obviamente el tiempo no nos lo permite. He titulado el tema de hoy: el poder del servicio.
el poder del servicio, es decir, el poder que está detrás de servir al Señor. Y lo leemos en nuestro pasaje clave el día de hoy en Juan capítulo 12, verso 26. Juan 12, 26, si pueden abrir sus Biblias, ya sean electrónicas o de papel, preferiblemente la de papel, para que aprendan a manejarla. Dice así la palabra gloriosa de nuestro Dios: si alguno me sirve, sígame. Perdón. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor añada bendición y gracia a nuestras vidas por su palabra. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nuevamente te damos gracias por permitirnos reunirnos alrededor de tu mesa y poder escuchar tu palabra. Hoy rogamos nuevamente, Rey y Creador del universo, que nos des espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, que al terminar o al culminar esta meditación salgamos transformados, tocados, de alguna manera empoderados, oh Dios, por tu palabra. Hoy te pedimos nuevamente, Señor, que bendigas a cada familia, Señor, que recibe esta palabra. Pero hoy nuevamente también queremos establecer, oh Dios, el llamado que tú nos has dado como iglesia, el reino de los cielos en cada lugar que esta palabra es declarada, es predicada. Y al establecer el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza, pues donde está tu espíritu, Señor, hay libertad. Y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, dijo el Señor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Sabe? Estamos viviendo una época de crisis existencial donde la gente, de manera general, estamos hablando de creyentes y de no creyentes, se preguntan con muchísima frecuencia, creo que en ningún otro momento de la historia, se preguntan: ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy en la tierra? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy viviendo donde estoy viviendo o estoy en el lugar donde yo estoy? Si este es tu caso, quiero invitarte a que te sientes reposadamente en la mesa del Señor y puedas redescubrir, con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo, cómo el servicio es el llamado supremo de Dios para todos los hombres y mujeres que Él, es decir, nuestro Creador, puso sobre esta tierra. Y es que nadie escapa a esta verdad eterna acerca del servicio a nuestro Dios. Tenemos un Dios vivo y debemos recordar que Dios anhela que cada uno de sus hijos, que cada uno de aquellos que hemos creído en Él, le podamos servir con devoción. Jesús ha sido nuestro referente en cuanto a esta verdad, por cuanto Él pudo declarar a aquellos que le habían seguido hasta ese momento. En Mateo 20, y también lo encontramos en otro pasaje de otro evangelio, Él declaró esto que para muchos quizás es una revelación. Dice la Escritura: porque del mismo modo, la versión Dios habla hoy dice: porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Parece increíble que el Hijo de Dios, el Hijo del Creador del universo, no vino para que le brindaran pleitesía, sino para demostrar que hay una grandeza, que hay un poder sobrenatural detrás del servicio. Y es que a algunos sencillamente les choca tanto esto que
no podría ni siquiera escuchar el planteamiento o el desarrollo de la idea, porque precisamente creen que porque alguien les sirva, ellos son mejor que los demás. Pero Jesús nos vino a enseñar, y lo vemos cuando Él en la víspera de su muerte se quitó el manto que tenía y con una toalla lavó los pies de los discípulos y se los enjugó con una toalla, demostrando que el Hijo del Hombre no solamente era humilde, sino que estaba dispuesto a servir aún en las situaciones mucho más humildes de las que uno puede imaginarse. A la luz de esto, debemos entonces entender que Dios nos rescató, Dios nos llamó para servir a Dios como el único Dios verdadero. Una de las cosas que leemos en Éxodo capítulo 4, verso 23, cuando Dios llama a Moisés a enviar un mensaje libertario a aquellos que estaban esclavizados en Egipto, un mensaje para la máxima magistratura de Egipto, que era el faraón, era una declaración de una verdad eterna. Y esta declaración está en el verso 23 del capítulo 4 de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés que le dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Tal era la demanda, tal era la importancia de Dios sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, pues en esa esclavitud no podían adorarle ni servirle como el único Dios verdadero. Y Dios envió una advertencia fatal al máximo jerarca de entonces, de la máxima potencia del tiempo de Moisés, que era Egipto. Dijo: deja ir a mi pueblo o se muere tu hijo. ¿Sabe? Dios está interesado que tú y yo, que somos creyentes, o que tú y yo, que hemos escuchado la palabra de Dios, podamos ver la importancia y la demanda que Dios está poniendo en este tiempo para ti y para mí. Esa demanda que tiene que ver con la necesidad de servirle al Señor. ¿Por qué servir? En Hebreos capítulo 12, verso 28, encontramos una de tantas razones por las que debemos servir al Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 28 dice la Escritura: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, es decir, que nunca va a dejar de ser, un reino eterno, es el reino de los cielos, tengamos gratitud y mediante ella, es decir, mediante la gratitud, mediante el deseo de agradar al Señor, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Sabe? Yo no sé si es tu experiencia, pero cuando uno está agradecido de alguien porque ha recibido los beneficios de una amistad, de un favor, de alguna gracia que uno quizás no se le esperaba, uno quisiera hacer algo por esa persona, darle algún tipo de beneficio o demostrarle de alguna forma que uno está agradecido. ¿Sabe? La gente en este tiempo como que cree ser merecedora de todas las cosas buenas, y que cuando comienzan a sucederles cosas malas, piensan que no son merecedores de que les pase algo malo. ¿Sabe? La Biblia llama que este tiempo estaría plena de gente ingrata. Ingrata significa que no tienen gratitud en el corazón. Los hijos de Dios entendemos que merecíamos el infierno, que merecíamos la condenación eterna, que no merecíamos que Dios ni siquiera escuchara nuestras oraciones. Y sin embargo, hoy por la revelación de la palabra de Dios, podemos entender que si Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, es decir, de la manera vacía que antes vivíamos, hoy entonces, poseídos con esa verdad, podemos decir: Señor, estoy agradecido
que aunque no lo merecía, tú me lo diste sencillamente por el puro afecto de tu deseo, de tu voluntad. Así que Dios quiere que le sirvamos únicamente en respuesta al amor que Él primero nos dio. Eso se llama gratitud. Hoy nosotros debemos entender entonces que como hijos de Dios, porque estamos agradecidos de su bondad, de haber enviado a su Hijo, hoy podemos servirle al Señor en respuesta a su amor. Luz y sal. Es lo que dice el Señor que somos nosotros en la tierra. Eso lo encontramos en la palabra del Señor, cuando dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, que en un aspecto nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, y el llamado del Señor al servicio es traer esa luz, traer esa capacidad de preservar, de destrucción, de toda iniquidad que ahora mismo se mueve en el mundo. Pero cuando nosotros carecemos de esa capacidad, cuando no comprendemos la magnitud de la responsabilidad de ser sal, de ser luz, de hacer la diferencia, la Biblia dice que la sal pierde su sabor. Y cuando la sal deja de ser sal, es decir, deja de salar, deja de darle sabor a las comidas, a esta tierra, cuando tú y yo nos volvemos uno con el mundo, dejamos de ser útiles a Dios y ya no le podemos servir. Y dice la Biblia, y que ya no servimos para nada. Y cuando la sal ya no sirve para nada, dice que es echada fuera y es pisoteada por los hombres. ¿Sabe? Igual ocurre cuando la luz deja de ser luz. Cuando la metemos debajo de un almud, es decir, cuando la tapamos y dejamos que la oscuridad reine, en vez de sacarla para disipar toda oscuridad, la luz deja de ser relevante e importante. Y cuando la luz es cubierta, pierde su propósito. Dios quiere que recordemos que como hijos de Dios podemos hacer la diferencia. Que como hijos de Dios tenemos el deber de mostrar al Dios invisible a toda criatura. Que aunque haya en este mundo desamor, que aunque haya en este mundo indiferencia por las necesidades de los demás, el amor de Cristo fue derramado, ha sido derramado en nuestros corazones y debemos compartirlo con los menos afortunados. No podemos pensar y pretender servir verdaderamente al Señor si nuestro corazón está dividido. Hoy la gente se cree creyente, se cree amador de Dios y creen que están sirviendo al Señor cuando en realidad están sirviendo a sus apetitos carnales, están sirviendo a la iniquidad, están sirviendo a otro señor. Mateo 6:24 nos recuerda que no podemos servir a dos señores, porque terminaremos amando a uno y aborreciendo al otro, o aborreciendo a uno y amando al otro. Dice la Escritura en Mateo 6:24 que no podemos amar a Dios y a las riquezas. Y es que en ese pasaje de 6:24 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, entendemos que las riquezas pueden levantarse en el corazón del ser humano como un Dios. ¿Cómo saber si ese Dios llamado Mamón está gobernando o está siendo nuestro Dios? Cuando le damos prioridad a nuestros negocios, cuando le damos prioridad de nuestro tiempo a las cosas que son temporales y no nos tomamos el tiempo de hacer un viaje introspectivo, es decir, un viaje interno para saber cómo está nuestro corazón. El apóstol Pablo siempre dijo: examinaos a ver si estáis vosotros en la fe. Te examina lo suficientemente para descubrir que tu corazón se ha desviado tras las cosas materiales, o realmente tu corazón es sensible a la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te conmoviste por la necesidad de tu prójimo? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu fe? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por pasión por las cosas que pertenecen al reino de Dios y su justicia? Cuando nuestro corazón se desvía tras la mentira, tras
el engaño de las riquezas. ¿Sabe cómo terminamos nosotros? Amando al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Y cuando llegamos a ese punto no podemos servir verdaderamente a Dios. Jesús dijo, no podéis amar a Dios y a las riquezas simultáneamente. Amar al Señor es por defecto nuestra obligación porque estamos agradecidos. Pero también servir al Señor es un mandamiento. Un mandamiento no es otra cosa que una orden divina. Una orden que tiene el mismo rango de los mandamientos del Señor contenidos en la tabla de la ley, que son conocidos como los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sabe? Ese mandamiento lo dice así en Deuteronomio capítulo 6, verso 13, el cual fue repetido por Jesús en el desierto cuando fue tentado. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe? No es una opción servir a Dios. Necesitamos servir al Señor como no solamente como un acto de agradecimiento, sino en respuesta a nuestra obediencia a un mandamiento expreso de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La gran pregunta es, ¿estamos sirviendo al Señor? Porque hay poder en el servicio. No solamente para satisfacer, como algunos piensan, un capricho divino. Dios quiere que nosotros le sirvamos porque el mandamiento tiene conectada una promesa de bendición. Éxodo capítulo 23, verso 25, tiene una promesa maravillosa sobre y acerca del servicio. Miren lo que dice. Éxodo capítulo 23, verso 25. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Eso es un mandamiento. Pero sigue diciendo el pasaje, escucha. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré, dice el Señor, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Sabe? Esto es una revelación. Si usted puede leer este pasaje de a poco y tratar de digerirlo con un sentido espiritual profundo, usted descubrirá que muchas veces no activamos la sanidad de Dios a favor de nuestro cuerpo porque sencillamente no estamos sirviendo al Señor. No le estamos sirviendo como Él lo está demandando. Quiero leerlo nuevamente. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y Él. ¿Sabe? La palabra ahí, en lógica proporcional, y significa la unión de dos premisas. La primera sentencia nos dice que Dios está demandando de nosotros el servicio. Y la palabra, la letra I, que es un conector de dos expresiones, nos dice, y Él bendecirá. Él bendecirá. Escucha, tu pan y tus aguas. Tener un pan de bendición y tener aguas de bendición significa caminar en sobreabundancia. Pero dice la Escritura también que hay otra conexión aquí. Y es que el Señor dice, y yo, Dios mismo, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Un remedio de Dios para tu cuerpo, sírvele. Tienes problemas de presión alta, comienza a servirle al Señor. Tienes un problema de movimiento en tus cuerpos, en tus huesos. Tienes algo que no está funcionando conforme al diseño original, comienza a servir al Señor. Porque la promesa de Dios en Éxodo 23, verso 25 es, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Yo no sé si tú te emocionas con eso, pero sabes, cuando yo veo esta medicina de Dios para mi vida, entiendo que si comienzo a Dios a servirle como Él está demandando, la responsabilidad de Dios
sobre mi cuerpo y sobre mi familia y sobre mi hogar es enviar sanidad, enviar saetas de salvación y sanidad en medio de mi casa. Pruébalo y Dios te va a sorprender con grandes cosas. Y tú me preguntarás, pastor, ¿y qué puedo hacer entonces? Todos podemos servir al Señor. Todos podemos servir al Señor de alguna manera y recibir de Dios, escuche, recibir de Dios la recompensa de vida al servicio. En nuestro pasaje dice el Señor, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, si alguno sirviere a Jesús, a la causa del evangelio, dice, mi Padre le honrará. ¿Sabe? La palabra honra significa mostrar respeto, significa dar reconocimiento e implica una demostración para dar esa honra. Es decir que cuando nosotros escuchamos en la palabra honra a tu padre y a tu madre, la manera de honrar a nuestros padres es sosteniéndole, es enviándole la mesada para que coma, es cuidando su salud, es demostrarlo. En otras palabras, nuestro pasaje en el día de hoy nos está diciendo que si nosotros servimos al Señor, Él va a traer a la luz y va a demostrar de una manera práctica cómo Él premia el servicio en su obra. Mi Padre le honrará. Pero esa no es solamente la única connotación de la palabra honrar. Honrar también significa asistir, proveer ayuda o asistencia financiera. ¿Qué le parece? Esto es como tener las llaves del Banco Central de algún país. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor y a hacerlo como Él demanda, que es de todo nuestro corazón, Él entonces nos entrega y nos pone en la mano de cada uno de nosotros las llaves que va a abrir las compuertas de la salud, las compuertas de la bendición, la compuerta de la provisión, la compuerta de la inteligencia, del favor y de la gracia. ¿Qué le parece eso? Maravilloso. Y tú me preguntarás, pastor, pero ¿cómo entonces puedo servir al Señor? Hay muchas maneras. Podemos hacerlo principalmente ayudando a los demás. Mateo 25, 31 al 46 nos dice que en la eternidad se abrirá una cortina y estarán millones de personas ante el juicio del gran trono de Dios. Y Dios le dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me cubriste, en la cárcel y me visitasteis, enfermo y me asististe. Y ahí hay varias cosas. Y los de la derecha preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos de esta manera y te servimos? Y el Señor les dirá entonces a ellos, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, al reino que ha preparado desde la eternidad para vosotros. Pero los de la izquierda, las cabras, ellos también preguntarán, Señor, ¿cuándo nosotros no lo hicimos? Nosotros no te vimos. Y el Señor responderá, por cuanto no lo hicisteis a ellos, tampoco lo hicisteis a mí, es decir, tampoco me sirvieron ustedes a mí. Y dice la Escritura que estos fueron lanzados a un lugar de tormento por toda la eternidad. Entonces tú me preguntarás, ¿cómo puedo entonces, pastor, servir? Sencillamente comparte tu pan. Sencillamente comienza a visitar a los enfermos. Comienza a visitar a los que están en las cárceles. Comienza entonces a preocuparte por el que está desnudo, por el que no tiene que beber, por aquel que está desanimado, por aquel que está abatido, por aquel que se siente olvidado en esta tierra. Comienza a dar la palabra que anime, la palabra que edifique, la palabra que bendice. Es una manera de servir al Señor, convirtiéndote en luz. La segunda forma es, por supuesto, con los dones espirituales. Hay palabras llenas de sabiduría que alguien está esperando que salgan de tu boca para que puedan edificarlo.
Los dones espirituales los encontramos en Gálatas. Y encontramos también otros en Corintios, que hablan de las palabras proféticas, hablan también de los ministerios de enseñanza, pastorales, de evangelismo y etcétera. Hay un largo etcétera. Pero puede servir a Dios a través del don profético, de discernimiento espiritual, orando por los enfermos, pidiendo al Señor la intervención de actos sobrenaturales como el don de milagro, el don de fe. ¿Sabe? Con los dones espirituales tú puedes servir al Señor si es que Dios te ha concedido alguno de ellos. La otra cosa es que puedes también servir al Señor con tus bienes materiales. En la Biblia encontramos en Lucas capítulo 8, verso 3, que habían algunas mujeres como una mujer llamada Juana, que era la mujer del intendente llamado Chuza en aquel entonces. Había otras mujeres llamadas Susana y otras muchas que servían, escuche, servían al Señor con sus bienes. Los bienes significa posesión propia, es decir, dinero, sus casas, sus utensilios o cualquier otra cosa material que estaba bajo su administración y custodia. En otras palabras, tú puedes servir al Señor con lo que Él te ha dado, con lo que Él te ha prosperado, y darlo para la gloria de Dios y a favor de la iglesia del Señor. También puedes servir al Señor con ayuno y oración. La Biblia nos habla en Lucas 2, verso 37, que había una mujer llamada Ana, profetisa. Había quedado viuda, muy joven, y había servido entonces al Señor con muchos ayunos y oraciones. Tú puedes servir al Señor, ¿sabe? Con esas cosas que ya Dios puso dentro de ti. La capacidad de orar, la capacidad de ayunar, la capacidad de entregarle tu cuerpo al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable, como una ofrenda a Dios. No puedes decir, no tengo nada con lo que pueda servir a Dios. Sí lo puedes hacer, orando por tus vecinos, orando por tu familia, orando por la iglesia, orando por el mundo, orando por tu país, haciendo guerra espiritual a favor de aquellos que no pueden levantar su voz por ellos mismos. Pero también puedes hacerlo ayudando en la iglesia con las cosas que haya que hacer, limpiando, trapeando, desempolvando, poniéndote a la orden de los líderes, hablando con tu pastor. Pero hay muchas cosas que puedes hacer en la iglesia. Y finalmente, tienes el deber de servir al Señor con tu propio testimonio. Y al hacerlo, ¿sabe lo que va a pasar? La gente va a creer en el Dios de milagros, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Cuando tus palabras sean congruentes, cuando tú hables una cosa y hagas eso que está hablando, no que digas una cosa y hagas otra cosa que deshonra el nombre del Señor. Es tiempo ya que ceses de mentir. Es tiempo ya que ceses de maldecir. Es tiempo ya que ceses de criticar a tu vecino, de criticar a tu mamá o a tu papá o a tus hermanos. Es tiempo ya de quejarte. Es tiempo ya que dejes a un lado todo aquello que te atrasa, todo aquello que está debilitando tu vida espiritual. Cuando tú comienzas a caminar con un testimonio limpio y agradable a Dios, estás sirviéndole, y entonces la gente de la calle dirá: wow, esa persona realmente es diferente, transmite algo diferente. No cuando tú dices una mentira o cuando dices una vulgaridad y la gente dice: y este no es que es cristiano. ¿Sabe? El testimonio habla del poder milagroso de Dios de transformar corazones. Y tú no podrías predicarle a alguien sobre transformación si tu propia vida no está siendo transformada. Hoy yo quiero invitarte a que sirvas a Dios en cualquiera de estas áreas y de cualquiera de estas maneras, pero puedes servir al Señor. Hoy necesitamos servir, porque servir es algo que no va a acabar en la eternidad. Apocalipsis capítulo 22, ya el último capítulo en el que se cierra la historia de la humanidad.
lo cierra con este maravilloso versículo, verso 3 del libro de Apocalipsis. Y no habrá más maldición. Escuche, no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, hablando de Jerusalén, cuando ya el gobierno de Dios se establezca sobre la tierra. Escuche, y sus siervos le servirán. ¿Sabe? Los servidores estarán delante de la presencia del Altísimo en ese momento histórico y maravilloso. Y dice la Biblia que esos servidores estarán delante del Cordero. Y no va a terminar la historia del servicio en ese momento, sino que a partir de ese momento se ampliará las posibilidades, se ampliará el espectro y el alcance del servicio, y entonces servirán a Dios y al Cordero por toda la eternidad. Hoy nosotros necesitamos entender que servir al Señor no es una opción, es un mandamiento, es un deber que tiene encerrado una gloriosa y maravillosa promesa de bendición. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 nos dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. ¿Qué estará pidiendo Dios de mí? Y este escritor escribió esto: ¿qué pide Jehová de ti? Mira lo que dice: sino que temas a Jehová tu Dios, que le temas, que andes en los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire cómo hay que servir al Señor: de corazón, con alegría, pero con todo nuestras fuerzas, para que entonces, escuche, tengas prosperidad. ¿Sabe por qué gente no prospera? Porque sencillamente no están cumpliendo un mandato eterno, que es servir al Señor. Hoy yo quiero invitarte a que te sacudas de la pereza, que te sacudas de las malas creencias que te hicieron ver que los únicos que tenían el deber de servir eran los líderes de la iglesia, eran los pastores de la iglesia, eran los ministros del evangelio. No, eso es una mentira que nos ha hecho creer el diablo. Que el Señor lo reprenda. Todos podemos servir al Señor con nuestros bienes, con nuestras oraciones, con nuestro testimonio. Podemos servir al Señor en una pequeña célula. Podemos compartir la fe en los buses, en los carros, en las oficinas. Y al hacerlo estaremos sirviendo al Señor. Estaremos desatando el poder de Dios al poner nuestras manos sobre los enfermos, al compartir un poco de pan, al visitar a un enfermo, al darle a aquel que ha perdido la esperanza una palabra que lo reavive. Cuando estamos caminando en obediencia, dice el Señor: mi Padre le honrará. Mi Padre girará entonces un cheque a favor de tu bendición, de tu sanidad, de tu liberación, del gozo y la alegría que hace tiempo tú no disfrutas. Alguien escribió por allí: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Quiero volverlo a decir: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Como dice la Escritura, Jesús dijo: del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Y Jesús, al convertirse en el verdadero servidor, en el ejemplo más alto, más sublime de servicio que ha conocido esta humanidad, se convirtió no solamente en nuestro Redentor, sino en nuestro más alto referente sobre la necesidad de servir a un Dios que no se queda con una, que premia la obediencia, que apremia el servicio, pues escrito está que mi Padre le honrará. Quiero terminar diciendo que nadie puede realmente ser un seguidor de Cristo
si no le sirve. Y realmente no podemos desatar el poder de Dios al menos que estemos sirviendo. Si servimos, dice la Escritura, allí también estará mi servidor. Donde yo estuviera, va a estar mi servidor. Es decir, que donde esté un servidor del Señor Jesús, Jesús impregnará ese lugar, esa atmósfera de gloria con su presencia. Y en esa atmósfera de gloria, Él sanará, Él libertará, Él le traerá esperanza, Él traerá una nueva vida para aquel que esté dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Allí donde estás, yo quiero invitarte a que comiences a hacer votos en el día de hoy para servir a Dios de todo tu corazón. Como dice el Salmo 100, verso 2, servid a Jehová con alegría. Servir al Señor con alegría es la respuesta de un corazón que realmente sabe lo que ha pasado en su vida, que no es otra cosa que pasar de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de oscuridad a una luz gloriosa. Allí donde estás, cierra tus ojos y quiero que hagas conmigo un voto, una oración de entrega, una oración de renovación espiritual. Allí donde estás, inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Entiendo que debo servirte, que no debo servir a mi carne, ni al mundo, ni a mi jefe, ni a cualquier otra cosa que se interponga entre mi máxima prioridad, que es traer la gloria tuya a esta tierra. Hoy reconozco esta verdad y te entrego mi voluntad, mis pensamientos, mis sentimientos, todo lo que soy, lo pongo al pie de la cruz. Y hoy confieso, Señor, que te serviré en cualquier área a la que tú me llames, con mis bienes, con mi cuerpo, con mis acciones. Demostraré que te amo, que te obedezco y que respondo en gratitud a lo que ya tú hiciste por mí cuando viniste a esta tierra y te hiciste siervo. Gracias por tu amor y te doy gracias por lo que está ocurriendo en mi corazón. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiero orar a Dios a favor de ti. Si Dios ha hablado a tu vida y quieres compartir con nosotros cómo Dios ha ministrado a tu corazón, para nosotros sería un gozo y una alegría poder tener noticias de ti. No tiene que ser nada extenso, nada elaborado. Puede decir: pastor, esta palabra tocó mi corazón, siento la necesidad de darle un giro a mi vida. Lo que tú quieras, pero si puedes compartir con nosotros esa experiencia, sería algo maravilloso. Recordemos también que es importante que puedas compartir este mensaje con tus vecinos, con tus amigos, con tus familias, con tus compañeros de trabajo, con quien tú quieras, pero que al hacerlo estás accionando el servicio a favor de tu vida. Y tú no sabes las consecuencias eternas de esos actos, pequeños actos de servicio. Porque si la Biblia dice que ni aún un pequeño vaso de agua no quedará sin recompensa, cuánto más cuando tú compartes la palabra de Dios a favor de aquel que lo necesita. Ahí donde estás, pon tu mano en tu corazón. Quiero orar a Dios a favor de tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, hoy bendecimos a cada hombre y a cada mujer, a cada joven, a cada niño, a cada persona que está escuchando esta palabra. Le bendecimos en el nombre de Jesús, declarando, Señor, salvación y vida eterna.
Hoy pedimos que las ventanas de los cielos, Padre, se abran y se libere, oh Dios, el potencial sobre cada hombre y sobre cada mujer. Padre, activa dones espirituales, activa, oh Dios, dones de servicio. Abre puertas y oportunidades a hombres y a mujeres y permite que a partir de este día nada sea igual. Hoy bendecimos a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues nada, gracias por acompañarnos hasta esta hora y permita al Señor Dios Todopoderoso que la gracia y el favor nos acompañe hasta una siguiente oportunidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.